Hola huesudos, bienvenidos a Noche de Huesos. Si tienen el valor suficiente, suscríbanse y acompáñenme en esta oscuridad. El casete violeta del videoclub. Capítulo 1. El refugio de Avenida Belgrano. Mi nombre es Héctor. Fui, durante una década, que ahora me parece un sueño pálido y distante, el dueño y único administrador de un inmenso refugio de fantasías empaquetadas en plástico oscuro. Estaba ubicado sobre la transitada Avenida Belgrano, justo en el corazón latiente de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Si cierro los ojos con la fuerza suficiente, todavía puedo sentir el peso exacto de las cintas magnéticas en mis manos y el olor inconfundible a alfombra limpia y ozono eléctrico que flotaba en el aire de mi local. Pero para que logren entender cómo ese santuario de celuloide y plástico se terminó convirtiendo en el mausoleo de mi propia cordura, primero debo obligarlos a retroceder en el tiempo, a una época donde el mundo giraba a una velocidad diferente y las tragedias se cocinaban a fuego lento. Todo comenzó a principios de la década de los 90. En aquellos años, nuestro país entero comenzó a cambiar su piel de forma dolorosa y definitiva. Las viejas y ruidosas maquinarias del conurbano bonaerense se fueron apagando una por una. Yo trabajaba como operario calificado en una inmensa planta metalúrgica en la zona de Herli. Recuerdo perfectamente el olor agrio a hierro oxidado, a grasa industrial quemada y a sudor obrero que impregnaba las gruesas paredes de chapa de aquel inmenso galpón. Era un trabajo duro, ensordecedor y agotador, pero pagaba el pan de cada día. Sin embargo, el modelo económico del país mutó repentinamente. Las importaciones masivas inundaron los puertos. Las persianas metálicas de las fábricas nacionales comenzaron a bajarse para no volver a subir jamás, y el silencio sepulcral del desempleo reemplazó el rugido de los tornos mecánicos. La mañana en que me entregaron el telegrama de despido, el cielo sobre Herli estaba teñido de un gris plomo aplastante. Me entregaron un sobre manila grueso y pesado con mi indemnización por los años de servicio prestados. Caminé de regreso a mi casa sintiendo que llevaba un ancla de plomo en el bolsillo de mi campera. El miedo al futuro, a la pobreza inminente, me apretaba la garganta como una soga de cáñamo áspero. Pero la desesperación tiene la extraña cualidad de agudizar el ingenio de los hombres que no tienen absolutamente nada más que perder. Decidí que no iba a dejar que ese dinero se evaporara en la angustia cotidiana. Tomé la indemnización íntegra, cada billete ganado con el sudor de mi frente entre las máquinas, y busqué una oportunidad ciegamente. Así fue como, en el año 1995, encontré una antigua y enorme casona abandonada sobre la avenida Belgrano. La estructura estaba sumida en la más absoluta de las ruinas. Las paredes descascaradas exhalaban un aliento húmedo y rancio. Los pisos de madera crujían bajo el peso de los escombros, y el polvo acumulado formaba una alfombra grisácea que ahogaba el sonido de mis propios pasos. Pero yo no vi ruinas. Vi un lienzo en blanco. Vi mi salvación. Trabajé día y noche durante meses enteros. Me destrocé las manos lijando los viejos pisos hasta sacarles un brillo cálido y dorado. Pinté las altas paredes de un color claro y acogedor. Mandé a construir decenas de estanterías de madera maciza a medida, diseñadas específicamente para sostener el peso de miles de películas. Invertí hasta el último centavo que me quedaba en un inventario titánico, un catálogo que abarcaba desde los grandes estrenos ruidosos de Hollywood hasta los rincones más oscuros del cine de terror independiente. Cuando finalmente inauguré mi videoclub, el orgullo me ensanchaba el pecho de una manera que jamás había experimentado. El local quedó sencillamente hermoso. Era un espacio moderno, vibrante y rebosante de vida. La iluminación brillante de los tubos fluorescentes del techo se reflejaba en las relucientes cajas de plástico oscuro, perfectamente alineadas en los estantes. El aroma a madera recién barnizada se mezclaba armoniosamente con el olor sintético y dulce del plástico nuevo y las cintas magnéticas vírgenes. Había cubierto el suelo con una alfombra roja, gruesa y silenciosa,
que absorbía el eco de los pasos y le otorgaba al salón un aire de cine clásico, de templo dedicado exclusivamente al entretenimiento. Esa fue mi época de gloria. Los primeros años transcurrieron envueltos en una neblina de prosperidad y alegrías genuinas. Los viernes y sábados por la tarde, el videoclub se convertía en el epicentro social de todo el barrio. La campanilla de bronce sujeta a la puerta de vidrio tintineaba alegremente, sin cesar, anunciando la entrada de familias enteras, de parejas jóvenes abrazadas para escapar del frío, de grupos de amigos debatiendo acaloradamente sobre qué estreno llevarse a casa para pasar la noche. Yo me pasaba horas enteras detrás del inmenso mostrador de fórmica blanca, rodeado por montañas de cajas negras de UCHSI. Disfrutaba enormemente el simple acto de recomendar una película, de leer el gusto del cliente en sus gestos y entregarle exactamente la historia que su estado de ánimo necesitaba. Me convertí en una especie de farmacéutico del entretenimiento. Conocía de memoria las sinopsis impresas en las contratapas, los nombres de los directores, la duración exacta de cada cinta. El tacto de los casetes de video se volvió una extensión natural de mis propias manos. Amaba la textura estriada de los lomos de plástico, el pequeño engranaje blanco que frenaba los carretes internos y el sonido contundente y satisfactorio que hacían las cajas al cerrarse de golpe. Clac. Ese ruido plástico y seco era la banda sonora de mi prosperidad. Sobre mi mostrador reposaban 3 enormes y veloces máquinas rebobinadoras con forma de autos deportivos rojos. Su zumbido constante y agudo, el ruido de los motores internos girando las cintas a toda velocidad para dejarlas listas para el siguiente alquiler, era una música dulce para mis oídos. Significaba que el negocio fluía, que las películas iban y venían, que mi inversión en la avenida Belgrano había sido la mejor decisión de toda mi humilde vida. El videoclub estaba dividido por géneros de una manera meticulosa. Al frente, los grandes estrenos de acción y las comedias ligeras. En el centro, los dramas intensos y el cine nacional. Pero allá al fondo, en el último rincón del local, donde la luz de los tubos fluorescentes parecía llegar con un poco menos de fuerza, proyectando sombras ligeramente más alargadas y densas, se encontraba la sección de terror y suspenso. Siempre me pareció que esa esquina específica del negocio albergaba un frío sutil y constante. Los clientes que se aventuraban hasta ese pasillo solían hacerlo en silencio, leyendo las macabras portadas de las cajas oscuras con una mezcla de morbo y respeto. Yo mismo solía barrer esa zona con la mirada antes de apagar las luces al final de mi turno, sintiendo siempre una levísima e irracional presión en la nuca, como si los monstruos impresos en el cartón de las portadas pudieran observarme en la penumbra. Sin embargo, ignoré esos pequeños presentimientos porque la vida me sonreía de manera amplia y generosa. Mi refugio funcionaba a la perfección. La plata entraba, las deudas se pagaban y el fantasma helado de la fábrica cerrada en Herley se fue desvaneciendo poco a poco de mi memoria, reemplazado por el brillo constante de las pantallas de televisión de mi local, reproduciendo los avances de las próximas grandes películas. El videoclub era mi castillo, mi fortaleza inexpugnable construida a base de fotogramas y campos magnéticos. Creí, desde lo más profundo de mi ignorancia, que aquella bonanza duraría para siempre. Pensé que la gente nunca dejaría de amar el ritual físico de caminar por los pasillos alfombrados, de leer las contratapas, de sostener el peso de la película en sus propias manos. Pero el progreso tecnológico es una bestia implacable, silenciosa y sumamente hambrienta. Y yo estaba a punto de descubrir que la cinta magnética de formato 5HS no solo graba inofensivas películas de ficción traídas desde estudios lejanos. El óxido de hierro que recubre esa delicada cinta negra tiene la espantosa capacidad de absorber el tiempo, de registrar presencias invisibles y de almacenar horrores que el ojo humano normal es completamente incapaz de percibir. Aquel fue el comienzo de mi época dorada, sí, pero también fue el primer paso ciego hacia un abismo oscuro, frío y magnético del que, hasta el día de hoy, sigo intentando escapar inútilmente. Capítulo 2. La caída del imperio de plástico. El tiempo es un ladrón extremadamente sigiloso. No te arrebata la vida de un solo golpe violento, sino que te va despojando de tus tesoros de forma gradual, lenta e imperceptible, hasta que un día despiertas en la oscuridad y descubres que tu palacio se ha convertido en una tumba húmeda llena de recuerdos inútiles.
La ilusión de prosperidad infinita que yo había construido meticulosamente sobre la avenida Belgrano comenzó a resquebrajarse de manera irreversible justo con la llegada del nuevo milenio. El temido año 2000 no trajo consigo el fin del mundo en un apocalipsis de fuego y colapso computacional, como muchos profetizaban con histeria en los noticieros de la televisión, pero sí trajo el principio del fin absoluto para mi amado refugio magnético. La bestia hambrienta que devoró mi pequeño imperio comercial no tenía colmillos afilados, sino una superficie plateada, lisa y perfectamente circular. La irrupción masiva del formato digital fue un golpe letal y silencioso para todos los que vivíamos del alquiler físico. Primero fueron los discos compactos, los brillantes CDs que prometían una calidad de imagen inalterable y un sonido estéreo que mis robustas y confiables cintas de video jamás podrían igualar por más que yo limpiara los cabezales de las reproductoras todos los días. Luego, el verdadero asesino serial de los videoclubes de barrio asomó su rostro despiadado por las calles del conurbano bonaerense. La piratería masiva y descarada. De repente, para los vecinos de Avellaneda, ya no es estrictamente necesario caminar hasta mi local alfombrado, saludarme amablemente en el gran mostrador blanco y pagar un alquiler formal para disfrutar de un gran estreno de fin de semana en familia. Bastaba con caminar un par de cuadras hasta la estación de tren de Herley, donde decenas de vendedores ambulantes extendían largas mantas raídas sobre las veredas de cemento roto, ofreciendo copias truchas, mal grabadas, con audio de cine quemadas apresuradamente en computadoras caseras por unas pocas y miserables monedas caseras por unas pocas y miserables monedas. La estocada final, el tiro de gracia que destrozó mis rodillas, llegó muy poco tiempo después, con la invasión abrumadora de los reproductores de DVD sumamente económicos y de importación dudosa, que inundaron repentinamente los escaparates luminosos de todas las tiendas de electrodomésticos de la avenida principal. Mis pesadas videocaseteras profesionales y mis gruesas cintas magnéticas de óxido de hierro se volvieron piezas de museo obsoletas de la noche a la mañana. Observé, con una mezcla tóxica de impotencia ardiente y tristeza profunda, cómo mis gigantescas estanterías de madera maciza dejaban de ser el centro de atención indiscutido del barrio, para convertirse lentamente en un cementerio de plástico olvidado acumulando polvo. Los viernes por la noche, que antes eran un torbellino efervescente de voces alegres, campanillas de bronce tintineando sin parar y rebobinadoras zumbando a toda velocidad, se transformaron gradualmente en veladas largas, frías, silenciosas y agónicas. Los clientes habituales dejaron de cruzar mi puerta de cristal grueso. Las grandes familias enteras desaparecieron. El silencio denso comenzó a carcomer las paredes de mi local, alimentándose parasitariamente de mi desesperación. Luché con uñas y dientes para mantener a flote el barco de madera que se hundía irremediablemente frente a mis propios ojos. Reduje los precios de alquiler al mínimo indispensable. Ofrecí promociones ridículas de 3 películas por el precio de una. Intenté incorporar el alquiler de algunos videojuegos de consola, pero absolutamente nada fue suficiente para detener o frenar la inmensa avalancha digital que nos estaba sepultando a todos los dueños de videoclubes bajo una montaña de discos compactos. Llegamos así a la noche más triste, amarga y desoladora de mi corta existencia comercial. La última noche del fatídico año 2005. Había tomado, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, la decisión de cerrar el videoclub de forma definitiva. Había negociado mediante llamadas telefónicas dolorosas la venta del inventario completo al por mayor, rematando miles y miles de películas a un precio humillante y miserable simplemente para poder cubrir las últimas deudas asfixiantes de impuestos y poder pagar el enorme cartel de venta inmobiliaria que colocaría la mañana siguiente en la descolorida fachada de la casa. Esa madrugada en particular, el cielo entero sobre la ciudad parecía compartir mi dolor absoluto y mi luto profundo. Una tormenta feroz, espesa, cargada de una humedad insoportable y de nubes negras, se desató sobre las calles vacías. El agua caía a cántaros furiosos, golpeando con una violencia rítmica y ensordecedora contra el techo de chapa acanalada de la zona del depósito trasero. Ese ruido metálico, incesante y monótono de la lluvia inyectando frío en los huesos, era el redoble de tambores perfecto para mi propio funeral. El interior inmenso del local estaba sumido en una penumbra fantasmal que encogía el estómago. Había apagado deliberadamente la mitad de los largos tubos fluorescentes del techo,
para intentar ahorrar un mínimo de energía eléctrica en mis últimas horas, dejando que grandes porciones de las estanterías de los pasillos laterales quedaran ahogadas para siempre en sombras densas, negras y alargadas, El olor del videoclub había mutado terriblemente con el paso de los tristes meses de inactividad comercial. Ya no olía a plástico nuevo ni a cera perfumada para madera fina. El aire adentro estaba viciado, espeso, cargado de un penetrante y asfixiante tufo a polvo secular acumulado, a encierro prolongado y a ese moho invisible, húmedo y agrio que la tormenta incesante parecía invocar subiendo desde los cimientos agrietados de la vieja casona. Me encontraba completamente solo, arrodillado dolorosamente sobre la alfombra roja que ahora lucía gastada, descolorida y manchada permanentemente por la humedad invernal y las pisadas embarradas del pasado. A mi alrededor decenas de gruesas cajas de cartón corrugado se apilaban a medias como si fueran barricadas improvisadas de pura tristeza. Lloraba. No era un llanto escandaloso o histérico, sino sollozos ahogados, secos y lastimosos que me rasparon la garganta con cada exhalación temblorosa. Las lágrimas calientes y amargas nublaban mi vista cansada mientras mis manos, ásperas y manchadas de polvo gris, tomaban metódicamente cada caja negra de Food OPSS de los estantes de madera y las depositaban casi con reverencia en el fondo oscuro de los cajones de embalaje. Estaba empacando mi vida entera. Estaba sepultando mis esperanzas de grandeza, mi orgullo de comerciante y el sudor de aquella vieja indemnización de la fábrica metalúrgica. El único sonido que lograba romper la pesada letanía de la lluvia golpeando el techo de zinc era el alarido chirriante, tremendamente agudo y áspero de la cinta de embalar marrón. Cada vez que llenaba una gran caja hasta el tope de películas, estiraba el rollo de cinta adhesiva plástica y sellaba el cartón con un tirón largo y violento. Ese sonido rasgaba el silencio sepulcral del local vacío, como si fuera un latigazo sádico directo contra mis propios tímpanos adoloridos. Era un ruido definitivo, hostil, mecánico y cortante. Otra caja sellada y lista para partir. Otro centenar de historias, comedias y aventuras encapsuladas para siempre en la oscuridad del cartón. Otra parte inmensa de mi alma archivada en el estante del olvido. El agotamiento físico y mental me pesaba como una losa de concreto sólido sobre los hombros encorvados. Me arrastré lentamente hacia el último rincón del inmenso local, la zona más alejada de la puerta de vidrio, allí donde siempre solía habitar la profunda sección de películas de terror y suspenso. La escasa luz pálida apenas llegaba a rasgar esa esquina lejana, proyectando contornos inciertos y borrosos sobre la madera desnuda de los estantes ya vaciados. Las sombras parecían mucho más espesas y opresivas allí, como si el propio rincón macabro se resistiera con fuerza invisible a ser desmantelado. Pasé mi brazo sudoroso y fatigado por el estante inferior que rozaba el zócalo de la alfombra, barriendo a ciegas en busca de las últimas películas rezagadas que se hubieran caído hacia el fondo. Mis yemas de los dedos rozaron algo sumamente extraño, algo que no encajaba en lo absoluto en la monotonía táctil y rugosa de mi enorme inventario magnético. Me detuve en seco, con la respiración cortada a medias en la garganta. Las sólidas cajas de plástico protectoras de mis películas de alquiler siempre fueron estricta y rigurosamente negras. Era una norma estética inquebrantable que yo mismo había impuesto desde el primer día de apertura para mantener la pulcritud y la uniformidad visual en todo el local. Plástico negro, rugoso, grueso y opaco. Pero lo que mis manos llenas de polvo acababan de tocar ahí abajo tenía una textura completamente distinta, casi alienígena en ese contexto. Era un material sumamente liso, extremadamente frío al tacto, casi resbaladizo, como si la superficie plástica estuviera cubierta por una finísima e invisible capa de escarcha de hielo, a pesar de la pesada y sofocante humedad de la tormenta porteña. Tiré del objeto desconocido hacia mí, arrastrándolo pesadamente por la madera polvorienta. Lo levanté del estante inferior y me puse de pie, acercándolo hacia el escaso cono de luz pálida y parpadeante que lograba filtrarse desde los fluorescentes del pasillo central. Era una caja plástica de VHS de un color violeta intenso, brillante y casi fosforescente. El color morado saturado me golpeó las retinas de una manera repentina y profundamente perturbadora, desentonando de forma violenta y grotesca con el mar de oscuridad lúgubre y cartón marrón que me rodeaba. Fruncí el ceño, completamente desconcertado, secándome una lágrima rebelde y húmeda de la mejilla con el dorso de la mano izquierda.
Yo jamás, en mis más de 10 años de servicio y compras a distribuidoras, había adquirido cajas de protección de ese color chillón. Recordé vagamente que algunos videoclubes independientes de la gran capital federal usaban colores vivos para identificar rápidamente sus copias de las de la competencia, pero yo era extremadamente celoso y obsesivo con mis pertenencias y mi inventario. Era estadísticamente imposible que una película extraña, perteneciente a otro local, se hubiera colado mágicamente en mis estanterías y hubiera permanecido oculta, acumulando frío en el rincón más oscuro de la sección de terror, durante todo este largo tiempo sin que yo me diera cuenta al realizar los rigurosos inventarios manuales de cada mes. Giré la misteriosa caja violeta entre mis dedos temblorosos. La lámina de papel de la etiqueta frontal, resguardada bajo un plástico transparente, estaba ligeramente desgastada y amarillenta en los bordes por el paso despiadado del tiempo, pero la ilustración principal era perfectamente visible y nítida. Era un gran y sangriento clásico del terror de la remota década de los 80. Una de esas genuinas obras maestras del cine macabro y de bajo presupuesto que te erizaban la piel de la nuca con solo mirar la tipografía gótica y roja del título. Reconocí la portada ilustrada de inmediato. Casualmente, o tal vez mediante un diseño trágico del destino, era una de mis películas favoritas absolutas de aquella época distante en la que el celuloide sucio aún tenía magia pura. La imagen macabra mostraba una enorme casa antigua, envuelta en una neblina azulada, con un rostro pálido y demoníaco asomando sutilmente a través del cristal astillado de una ventana rota en la buhardilla. Pero el detalle más inquietante de aquel hallazgo no era la película en sí, sino el peso físico de la caja en mis manos sudorosas. Se sentía anómalo, terriblemente denso, mucho más pesado que un casete normal, casi como si en lugar de contener dos simples y huecas bobinas de plástico enrollando una delgada cinta magnética, estuviera guardando un bloque macizo de plomo oscuro en su interior. Y luego estaba ese frío antinatural, ese frío penetrante y peculiar que emanaba sin cesar del plástico violeta, parecía traspasar la piel viva de mis palmas y trepar como pequeños insectos helados por mis antebrazos, erizándome el vello y provocándome un violento escalofrío que no tenía absolutamente nada que ver con las bajísimas temperaturas de aquella madrugada lluviosa y desoladora en Avellaneda. Me quedé de pie, totalmente estático en medio de mi enorme cementerio de estanterías de madera vaciadas, sosteniendo la caja violeta a la altura del pecho. El feroz aguacero seguía martillando el techo de zinc con una furia implacable e inquebrantable, y el sonido rasposo y violento de la cinta de embalar aún resonaba como un eco fantasma y agudo en el interior de mis propios oídos. Observé fijamente la macabra portada de la vieja película ochentera y sentí de pronto cómo una nostalgia inmensa, abrumadora, profunda y dolorosamente punzante se abría paso cortando a través de la densa y gruesa capa de mi tristeza y mi fracaso económico. Esa cinta perdida era una reliquia viva de mi propia época dorada. Un pedazo palpable de mi juventud perdida, un trozo tangible de aquel gran sueño que yo estaba a punto de cerrar con doble llave para el resto de la eternidad. Una fuerza magnética, pesada, irracional y completamente ajena a mi propia voluntad ya agotada por el llanto, me susurró en lo más oscuro de la mente que simplemente no podía agarrar esa gélida caja violeta y tirarla al fondo oscuro de un cartón corrugado sin más. Tenía que verla. Tenía la obligación moral y sentimental de remover ese recuerdo específico en mi cerebro, de hundirme en la cálida y conocida comodidad de la ficción retro por una última y fugaz vez antes de entregar las llaves de mi palacio en ruinas al amanecer. Con la extraña caja fría apretada firmemente contra los latidos de mi pecho, le di la espalda definitiva al depósito desmantelado y a la sección de terror. Caminé a un paso lento, arrastrado y casi hipnótico por el pasillo central de alfombra roja y húmeda, yendo directo hacia el enorme mostrador blanco donde mi gran videocasetera profesional, pesada y silenciosa, aún permanecía conectada mediante gruesos cables coaxiales al viejo televisor de tubo de 14 pulgadas La trampa magnética y silenciosa acababa de cerrarse a mis espaldas, y yo, ciego y vulnerable por el dolor agudo de la pérdida de mi imperio, estaba a escasos segundos de deslizar ese cartucho helado por la ranura y presionar el botón de inicio de mi propia y definitiva pesadilla analógica. Capítulo 3. La advertencia de Gativideo.
Me acerqué lentamente al mostrador principal de formica blanca, arrastrando mis zapatos gastados sobre la alfombra roja que alguna vez fue el orgullo de mi local. Cada paso que daba parecía estar anclado a un peso invisible, una mezcla de agotamiento físico extremo y una profunda y devastadora tristeza que me consumía por dentro. Afuera, la tormenta de Avellaneda no daba tregua. El furioso aguacero seguía castigando el techo de chapa del depósito trasero con una violencia ciega, un tamborileo constante y ensordecedor que parecía querer ahogar cualquier otro sonido en el mundo. Pero adentro, en la semipenumbra de mi refugio desmantelado, el mutismo era casi sepulcral. Las grandes estanterías de madera, ahora vacías y despojadas de su propósito, se alzaban a mi alrededor como los costillares pelados de un inmenso animal muerto. Aferraba la misteriosa caja de plástico violeta contra mi pecho, como si ese objeto anómalo fuera un escudo frágil contra la realidad implacable del inminente cierre definitivo. Su superficie lisa, brillante y fosforescente, continuaba emanando aquel frío antinatural y penetrante, una temperatura glacial que traspasaba la tela de mi camisa a cuadros y se instalaba directamente en la piel de mi esternón. Llegué al centro del mostrador, allí donde mi fiel y robusta videocasetera profesional de chasis metálico negro y múltiples cabezales aún descansaba estoica, conectada mediante un grueso enjambre de cables coaxiales grises a mi viejo televisor de tubo de 14 pulgadas. Ese pequeño monitor cúbico había sido mi fiel compañero durante incontables y solitarias madrugadas, reproduciendo películas de fondo mientras yo cuadraba la caja registradora o rebobinaba las devoluciones del día. Coloqué la caja violeta sobre la superficie fría de la fórmica. El sonido del plástico chocando contra la mesa sonó extrañamente agudo en la quietud del local vacío. Mis manos ásperas y manchadas por el polvo acumulado en los rincones más profundos de las estanterías temblaban con una levísima arritmia. Con un movimiento torpe, abrí el estuche a presión. El chasquido del cierre liberó un olor peculiar, un tufo a encierro rancio y a plástico viejo y degradado, completamente distinto al aroma dulce y sintético de las cintas de alquiler habituales. Extraje el pesado casete oscuro de su cuna protectora. No tenía ninguna etiqueta blanca pegada en el lomo, ni códigos de barras impresos, ni la clásica calcomanía redonda de mi videoclub advirtiendo sobre las multas por no rebobinar. Era un bloque macizo de plástico negro y liso, asombrosamente pesado, con las bobinas blancas internas asomando a través de las pequeñas ventanas transparentes. El óxido de hierro de la delgada cinta magnética se veía oscuro, denso y tenso. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire viciado del local, e introduje el rectángulo negro por la ancha ranura frontal de la reproductora. El pesado y complejo mecanismo motorizado del interior de la máquina despertó instantáneamente de su letargo con un gruñido ronco y vibrante. Escuché el inconfundible y satisfactorio clac metálico cuando los gruesos engranajes internos agarraron el casete, tragándolo con avidez hacia el vientre de la máquina. El ascensor de carga bajó la cinta, los finos brazos mecánicos extrajeron la película magnética y la enrollaron con un zumbido milimétrico alrededor del tambor plateado del cabezal de lectura. Extendí mi dedo índice derecho y presioné el botón circular de encendido del televisor de tubo. La pantalla de vidrio convexo emitió un chillido eléctrico y agudísimo, un pitido de alta frecuencia que me erizó el vello de los brazos, anunciando que los tubos catódicos estaban entrando en calor. La superficie grisácea del cristal se iluminó de golpe con un estallido de estática blanca y negra, seguido inmediatamente por una pantalla azul pura, brillante y sólida, acompañada por la clásica indicación de reproducción en letras verdes y pixeladas en la esquina superior derecha. Y entonces, emergiendo de la negrura absoluta, apareció la magia. El clásico y colorido logotipo tridimensional de la famosa distribuidora Gativideo irrumpió en la pantalla con su inconfundible banda sonora sintetizada. Aquella melodía vibrante, alegre y profundamente ochentera, llenó el vacío acústico de mi local, compitiendo de igual a igual con el ruido ensordecedor de la tormenta golpeando las chapas del techo. La luz cálida y colorida de la animación rebotó directamente sobre mi rostro cansado, iluminando mis facciones surcadas por arrugas prematuras y por los rastros salados de las lágrimas recientes. En ese instante preciso, una sonrisa débil, genuina y cargada de una melancolía dolorosa e infinita, se dibujó en mi rostro. Aquella simple advertencia sobre los derechos de autor y aquella fanfarria musical me transportaron de inmediato, como una máquina del tiempo magnética, a mis mejores años.
a las épocas doradas donde el videoclub desbordaba de clientes, donde yo era el rey indiscutido de mi propio castillo de estanterías de madera, y donde el cine en formato físico era el único refugio que las familias necesitaban para ser inmensamente felices los viernes por la noche. La introducción corporativa terminó y la pantalla se fundió a un negro profundo durante un par de segundos. Luego, la película clásica de terror comenzó con total y absoluta normalidad. Apoyé mis dos codos cansados sobre la fría superficie defórmica del mostrador, sosteniendo mi mentón entre las manos, y dejé que la ficción me envolviera. La película mostraba exactamente lo que prometía la carátula de la caja violeta. Una lúgubre casa antigua, un bosque sumido en una espesa niebla azulada y el clásico grupo de jóvenes incautos adentrándose en lo desconocido. Me relajé. Por un instante fugaz y piadoso, el inminente remate de mi inventario al amanecer desapareció de mi mente. Solo éramos la pesada videocasetera, el brillo del televisor y yo. Pero la tranquilidad analógica duró apenas unos 10 o 15 minutos. Sin previo aviso, la estabilidad de la imagen sufrió una alteración violenta. Un parpadeo furioso sacudió el encuadre. Una gruesa línea blanca, cargada de estática y ruido visual, barrió la pantalla de cristal de abajo hacia arriba, distorsionando temporalmente los rostros de los actores en pantalla. Era el temido e infame problema de seguimiento, el clásico fallo de tracking de las cintas gastadas. Instintivamente, mi mano voló hacia el panel frontal de la videocasetera para presionar los diminutos botones de ajuste manual del canal, intentando estabilizar la aguja del cabezal para alinear nuevamente las pistas de video. Presioné el botón de ajuste superior repetidas veces, pero la línea blanca de interferencia no desapareció. Por el contrario, se multiplicó. El sonido estéreo de la película, que hasta ese momento era nítido y claro, comenzó a fluctuar de una manera grotesca y antinaturalea. La música incidental de suspenso se ralentizó abruptamente. Las notas musicales se estiraron y se distorsionaron, cayendo hacia tonos excesivamente graves y lúgubres. Las voces de los protagonistas en la pantalla se deformaron, perdiendo su timbre humano, sonando lentas, arrastradas y cavernosas, como si estuvieran intentando articular palabras con la garganta completamente llena de barro espeso o bajo el agua oscura de un pantano. La videocasetera profesional, que siempre había operado en el más absoluto y elegante de los silencios, comenzó a emitir ruidos extraños desde sus entrañas mecánicas. Eran crujidos plásticos, golpes secos y un zumbido ahogado, como si el fuerte motor interno estuviera luchando encarnizadamente contra la cinta negra, como si la película magnética estuviera oponiendo una resistencia física y real para no ser leída por el tambor giratorio. El olor a ozono eléctrico que emanaba por las rendijas de ventilación del viejo televisor se volvió repentinamente muchísimo más fuerte, mezclándose asfixiantemente con un tufo ácido a cables de cobre recalentados y a polvo fino quemándose sobre las válvulas hirvientes. La descomposición de la imagen en la pantalla de 14 pulgadas no se detuvo en una simple pérdida de señal. Se convirtió en una putrefacción visual progresiva. Los colores vivos de la película ochentera comenzaron a sangrar, desbordando los límites de los objetos y manchando los fondos. Los tonos rojos se volvieron de un carmesí enfermizo, y los azules se tornaron negros como la tinta. Pero lo verdaderamente perturbador, lo que hizo que la cálida nostalgia de mi corazón se transformara instantáneamente en un bloque de hielo sólido y punzante, fue la aparición de las manchas. No eran las típicas motas grises de suciedad acumulada en el cabezal de lectura. Eran sombras palpitantes, entidades oscuras, amorfas y fantasmales que comenzaron a infiltrarse furtivamente en los fotogramas originales de la cinta clásica. Estas manchas negras no flotaban por encima de la imagen como una simple falla técnica, sino que parecían habitar dentro del espacio físico de la película grabada. Avanzaban reptando por los bordes de la pantalla, oscureciendo las paredes de la casa abandonada de la ficción, devorando lentamente la luz de las escenas y ocultando a los propios personajes detrás de un velo de oscuridad magnética e impenetrable. El ambiente completo de mi inmenso videoclub vacío sufrió un cambio drástico en cuestión de segundos. El frío cortante y antinatural que yo había sentido al tocar la caja de plástico violeta parecía haberse liberado por completo en el aire estancado del salón, contagiando su temperatura de morgue a cada metro cuadrado de mi local. Se me erizó dolorosamente el vello de la nuca y de los brazos. Una gota de sudor completamente helado resbaló lentamente por el costado de mi sien izquierda. Mi boca se secó de golpe,
dejándome la lengua pegada al paladar con un intenso e insoportable sabor a óxido y a cobre. Y entonces sobrevino la sensación física. El terror más primitivo, visceral e incontrolable, se apoderó de mi sistema nervioso central. Sentí el peso inconfundible de una mirada invisible. Una presión hostil, oscura, pesada y profundamente malévola clavándose como un par de dagas afiladas directamente en mi espalda encorvada. No era un presentimiento difuso, ni una simple paranoia producto del estrés del inminente desalojo. Era una certeza anatómica y absoluta. La mirada no provenía de la calle lluviosa, ni del techo de chapa golpeado por el aguacero. Provenía directamente del interior de mi propio negocio. Se originaba en el rincón más alejado, denso y lúgubre de mi inventario desmantelado. Provenía del mismísimo pasillo de la sección de terror del fondo, de aquel espacio físico, sumido en la oscuridad total que yo mismo acababa de abandonar. La película de Hollywood había dejado de existir por completo en el televisor. La magia del celuloide, el recuerdo cálido de la introducción de Gativideo y la ilusión de mi propia juventud perdida habían sido devorados salvajemente por esa estática palpitante y venenosa. Me encontraba totalmente paralizado, aferrado con ambas manos a los bordes del mostrador de fórmica blanca, hasta tener los nudillos a punto de estallar, con los ojos desorbitados y fijos en el caos visual de la pantalla distorsionada, completamente incapaz de reunir el valor necesario para girar la cabeza hacia atrás y enfrentarme a la abominación que, desde las sombras espesas de mis propias estanterías vacías, había comenzado a observarme en el más absoluto y espeluznante. Capítulo 4. 1999. La degradación de la cinta magnética alcanzó su punto de no retorno en cuestión de segundos, pero para mi mente aterrada y atrapada en la penumbra de la avenida Belgrano, ese lapso se sintió como una eternidad asfixiante. Los colores de la película de terror ochentera terminaron de desangrarse por completo sobre el cristal convexo de mi viejo televisor de 14 pulgadas. Las siluetas de los actores se derritieron en un fango visual repulsivo, y el audio, que ya venía arrastrándose como un lamento cavernoso y distorsionado, se quebró de manera abrupta y violenta. El altavoz frontal del aparato emitió un chillido rasposo, un chirrido agudísimo que me perforó los tímpanos como una aguja de hielo, seguido inmediatamente por el estallido ensordecedor del ruido blanco absoluto. La pantalla se convirtió en un océano furioso de estática. Miles de diminutos puntos grises, blancos y negros, bailaban una danza epiléptica y descontrolada, irradiando una luz fría y muerta que bañaba mi rostro sudoroso con destellos intermitentes. El siseo de la estática era tan intenso que lograba enmascarar por completo el sonido brutal de la tormenta que seguía azotando el techo de chapa de zinc en el depósito trasero. Me encontraba absolutamente petrificado. Mis dos manos seguían aferradas al borde del mostrador de fórmica blanca con una fuerza ciega y desesperada, hasta el punto de sentir calambres punzantes en los antebrazos. Quería levantar el brazo derecho. Quería extender el dedo índice y presionar con toda mi alma el botón de expulsión de la pesada videocasetera profesional para escupir ese cartucho maldito de su interior, pero mis músculos simplemente se negaban a acatar las órdenes de mi cerebro. El terror puro, aquel miedo primitivo que congela la sangre en las venas y anula el instinto de fuga, me mantenía anclado al suelón. Y por encima de todo ese caos audiovisual, seguía gravitando sobre mi nuca aquella presencia invisible. Esa mirada pesada, hostil y macabra que me observaba fijamente desde la oscuridad total del pasillo de terror a mis espaldas. El motor de la reproductora comenzó a crujir. Era un sonido mecánico agónico y espantoso, como si los engranajes de plástico duro estuvieran triturando huesos pequeños en lugar de arrastrar una delicada cinta de óxido de hierro. El tufo a cables recalentados y a ozono eléctrico se volvió insoportable, quemándome las fosas nasales con cada respiración corta y entrecortada que lograba dar. Y entonces, justo cuando creí que los tubos catódicos del televisor iban a estallar en 1000 pedazos de vidrio por la saturación extrema, el océano de estática se detuvo en seco. Un clic metálico y sordo resonó en las entrañas de la videocasetera. La pantalla se fundió a un negro total, profundo y abismal, dejándome a oscuras durante un par de latidos dolorosos de mi corazón. La ausencia repentina de luz y sonido me dejó desorientado, flotando en un limbo de pura tensión anticipatoria. Tragué saliva, y el roce de mi garganta reseca me dolió físicamente. La imagen regresó de golpe,
pero la película de Hollywood había desaparecido para siempre de este plano terrenal. Lo que se proyectaba ahora sobre el cristal de 14 pulgadas no tenía absolutamente nada que ver con actores profesionales, estudios de grabación o nieblas artificiales azuladas. Era una imagen cruda, granulada y de muy baja resolución, desprovista por completo de colores. Todo estaba bañado en una paleta áspera de blancos quemados, grises sucios y negros insondables. El encuadre mostraba un ángulo picado muy pronunciado, una perspectiva inconfundible de vigilancia capturada desde una altura cercana al techo. Mi cerebro, adiestrado por años de rutina comercial, tardó exactamente 3 segundos en procesar y reconocer la geometría de la arquitectura que se mostraba en la pantalla monocromática. El golpe de comprensión fue tan brutal que sentí que el suelo alfombrado desaparecía bajo mis zapatos. La garganta se me cerró por completo, estrangulada por un nudo de pánico visceral, seco e inamovible. No estaba viendo una cinta comercial pirata ni un cortometraje aficionado. Estaba mirando el interior de mi propio videoclub. La imagen en blanco y negro mostraba con una exactitud milimétrica y espeluznante la perspectiva exacta de la pequeña cámara de seguridad analógica que yo mismo había atornillado en lo alto de la pared del fondo años atrás. La lente apuntaba directamente hacia abajo, barriendo la longitud completa del último pasillo de mi local, la mismísima sección de películas de terror y suspenso. Reconocí al instante las estanterías de madera maciza que yo había lijado y barnizado con mis propias manos. Reconocí el patrón de la alfombra en el suelo, pero había una diferencia monumental y aterradora entre mi realidad física actual y lo que la cinta estaba reproduciendo. En la pantalla de cristal, las estanterías no estaban vacías ni desmanteladas como en mi presente agónico. Estaban repletas, abarrotadas hasta el tope de cajas de casetes perfectamente alineadas. Mis ojos desorbitados viajaron rápidamente hacia la esquina inferior derecha de la imagen catódica. Allí, incrustada sobre los píxeles grises con un brillo verde fosforescente, irreal y enfermizo, latía una marca de tiempo digital. Un reloj interno y un calendario que avanzaba segundo a segundo con una frialdad mecánica. Leí la fecha parpadeante y sentí que el estómago se me caía a los pies. Día, mes y año. Las letras y dígitos verdes indicaban claramente que la grabación pertenecía a un martes cualquiera del año 1999. Un mareo nauseabundo amenazó con hacerme perder el equilibrio. Mi mente racional se fracturó por completo, incapaz de asimilar la paradoja magnética que tenía enfrente. ¿Cómo era humanamente posible que una grabación privada de mi propio circuito cerrado de seguridad, un video capturado hace exactamente 6 años atrás durante el pico máximo de mi época dorada, estuviera grabada a fuego sobre la pista magnética de un clásico de terror comercial dentro de una misteriosa caja violeta? Las cintas de mis cámaras de seguridad se sobrescribían automáticamente cada semana en una máquina oculta en la trastienda. Nadie, absolutamente nadie, había extraído esa grabación. Era un imposible técnico, una aberración espacio-temporal encapsulada en un casete de alquiler abandonado. El silencio físico en mi local vacío era ahora sepulcral, un mutismo tan denso que aplastaba los oídos, contrastando macabramente con el zumbido hipnótico del casete, girando dentro de la máquina sobre el mostrador. Me atreví a examinar el resto de la imagen en blanco y negro, buscando desesperadamente una explicación visual, un ladrón nocturno, un empleado desleal, cualquier elemento humano que justificara la existencia de esa perturbadora cinta. La imagen mostraba el pasillo desierto bajo la luz fría de los tubos fluorescentes de la época. El encuadre abarcaba la longitud total del pasillo, desde la cámara en el techo hasta la unión con el corredor principal cerca de mi mostrador. Todo parecía estar en la más absoluta e inofensiva normalidad de una madrugada de cierre de hace 6 años. Sin embargo, mi vista fue arrastrada irremediablemente hacia el extremo más profundo de la imagen, justo allí donde el campo de visión de la lente de seguridad comenzaba a perder nitidez y se fundía con las sombras más densas de la sección de terror. Al principio, mi mente intentó racionalizarlo como un simple error de contraste en la grabación, una mancha oscura provocada por la degradación paulatina del formato quinto HSS, pero a medida que mis pupilas se acostumbraron al granulado grisáceo de la pantalla, la mancha comenzó a adquirir una tridimensionalidad grotesca e innegable. Había una figura oculta en la oscuridad del pasillo. Estaba parada justo al final del corredor, casi pegada a la última estantería de madera,
en el límite exacto donde la luz de los tubos fluorescentes moría ahogada en la penumbra. Era una silueta humanoide, pero sus proporciones estaban enfermizamente alteradas y carecían de toda lógica. Era demasiado alta, rozando casi el techo del local con la parte superior de su forma amorfa. Sus extremidades, que colgaban pesadamente a los costados de un torso liso y oscuro, eran antinaturalmente largas y delgadas, parecidas a las patas de un arácnido inmenso estiradas rígidamente hacia la alfombra. No vestía ninguna clase de ropa reconocible. Simplemente parecía estar envuelta en un manto de sombras puras y estáticas que absorbían por completo la escasa luz del entorno. La aberración no caminaba. No deambulaba por el pasillo buscando películas entre los estantes. Estaba completamente inmóvil, congelada en una quietud escultural y abismal que helaba la sangre de forma instantánea. Pero lo que terminó de quebrar el último y delgado hilo de mi cordura fue la posición de su cabeza. Oculta en la penumbra asfixiante del año 1999, rodeada por cientos de películas de celuloide que mis clientes alquilaban diariamente sin saberlo, aquella entidad sin rostro tenía el cráneo inclinado hacia arriba, en un ángulo forzado e imposible para la frágil anatomía del cuello humano. Estaba mirando fijamente hacia la lente de la cámara de seguridad. Me estaba mirando directamente a mí. A través del pequeño ojo de cristal de la cámara, a través de la cinta magnética enredada en los cabezales, a través de la barrera infranqueable de 6 largos años de tiempo lineal, la entidad mantenía un contacto visual puro, depredador y pacientemente macabro con mis propios ojos aterrados y fijos en el mostrador del presente. El terror me asfixió por completo. El sudor frío empapaba la totalidad de mi camisa, pegándola de manera sumamente desagradable a mi piel temblorosa. Mis manos, aún clavadas como garras en el borde de la fórmica blanca, habían perdido por completo la sensibilidad. Comprendí con un horror desolador e inenarrable que durante mi época de mayor gloria, durante aquellos invaluables años felices en los que mi refugio de Avenida Belgrano desbordaba de familias sonrientes y luces brillantes, yo nunca había estado realmente solo. Esa cosa siempre había estado allí, anidando en la oscuridad de la madera, oculta a simple vista en los rincones ciegos de la visión periférica, esperando con una paciencia inagotable y letal a que mi imperio de plástico finalmente se derrumbara pedazo a pedazo. La fecha digital de color verde fosforescente continuaba parpadeando y avanzando inexorablemente en la esquina del viejo televisor. Los segundos del año 1999 transcurrían con pesada lentitud mientras la figura alta e inamovible seguía clavando su mirada aberrante directamente en mi alma destrozada. Yo estaba atrapado en la hipnosis catódica, sabiendo con una certeza absoluta, innegable y desgarradora que el mismo pasillo físico que se mostraba en la pantalla en blanco y negro, aquel rincón oscuro y lúgubre de donde provenía la grabación maldita, se encontraba en ese mismo y preciso instante a escasos 20 metros de mi propia y vulnerable espalda. Capítulo 5. Saltos en el tiempo. La parálisis total que me mantenía anclado al suelo de mi propio videoclub finalmente se rompió bajo el peso insoportable del instinto de conservación. El terror absoluto que me inyectaba la mirada vacía de aquella entidad atrapada en la grabación del año 1999 fue reemplazado por una ráfaga de adrenalina caliente, áspera y desesperada. Mi cerebro, operando en el modo más primitivo de supervivencia, me gritó con todas sus fuerzas que debía detener esa reproducción de inmediato, que debía expulsar esa cinta violeta y maldita de las entrañas mecánicas de mi reproductora profesional antes de que el horror contenido en el campo magnético terminara de filtrarse por completo hacia mi realidad física. Despegué mis manos temblorosas de los bordes del mostrador de fórmica blanca. Mis dedos estaban rígidos, engarrotados y doloridos por la fuerza demencial con la que me había aferrado a la madera. Lancé mi mano derecha hacia el panel frontal del pesado equipo metálico negro. El sudor frío y resbaladizo que empapaba mis palmas hizo que mis yemas resbalaran torpemente sobre el plástico de los controles. Busqué a ciegas el botón rectangular de expulsión, aquel que siempre escupía los casetes con un chasquido mecánico y dócil. Lo encontré y lo presioné con todo el peso de mi brazo, hundiéndolo hasta el fondo de su tope plástico. No ocurrió absolutamente nada. El mecanismo de elevación interno no se activó. El motor no invirtió su giro para liberar la delicada cinta de óxido de hierro de los cabezales plateados. El casete oscuro permaneció atrincherado en el vientre de la máquina. Presioné el botón de detención.
Lo golpeé repetidas veces con el puño cerrado, sintiendo cómo los nudillos me dolían con cada impacto sordo. Apreté el botón de apagado general de la videocasetera. Nada funcionaba. La máquina profesional, mi fiel herramienta de trabajo durante más de una década, se había vuelto completamente sorda a mis órdenes humanas. Había sido secuestrada por una fuerza que iba mucho más allá de los circuitos electrónicos y las correas de goma. En lugar de detenerse, el grueso motor interno comenzó a emitir un zumbido aún más grave, ronco y amenazante, un sonido de esfuerzo sobrehumano que hacía vibrar la superficie del mostrador bajo mis codos. Mi respiración se volvió un caos absoluto. Jadeaba por la boca abierta, intentando tragar grandes bocanadas del aire viciado de mi local, pero mis pulmones parecían haberse encogido. Cada exhalación rebotaba directamente contra la superficie blanca del mostrador, devolviéndome al rostro el calor húmedo de mi propio pánico. El olor metálico a ozono recalentado, mezclado con la inconfundible y ácida fragancia del miedo puro, inundaba la atmósfera estancada. Afuera, la lluvia torrencial seguía castigando las chapas de zinc del depósito con una furia inquebrantable, pero dentro de mi refugio de Avenida Belgrano, yo estaba librando una batalla perdida contra un fantasma encapsulado en plástico oscuro. De pronto, el silencio de la grabación analógica fue destrozado por un latigazo de ruido blanco. La imagen en blanco y negro del pasillo de mi sección de terror se desgarró violentamente por la mitad. Un parpadeo furioso de estática barrió la pantalla de 14 pulgadas con un chasquido rítmico, fuerte e hipnótico. Era el sonido de un salto abrupto en la cinta magnética, un corte de edición tosco y brutal que me obligó a retroceder medio paso por puro acto reflejo. El destello catódico me cegó por una fracción de segundo. Cuando el ruido blanco se disipó y la imagen granulada volvió a estabilizarse sobre el cristal convexo del televisor, mi corazón se detuvo por un instante agónico. Mis ojos volaron instintivamente hacia la esquina inferior derecha del monitor. Los dígitos digitales, de color verde fosforescente, habían cambiado. El reloj parpadeaba incesantemente, pero el año ya no era el mismo. La grabación había avanzado cronológicamente en un solo y espantoso parpadeo. Las letras brillantes marcaban ahora una noche cualquiera del año 2000. Regresé mi mirada aterrorizada hacia el centro del encuadre, hacia la perspectiva en picado que ofrecía la lente de mi cámara de seguridad. El pasillo del fondo ya no lucía exactamente igual. Si uno prestaba extrema atención, los estantes de madera maciza se veían sutil e imperceptiblemente menos abarrotados que en la escena anterior, marcando el inicio milimétrico de la decadencia de mi negocio real. Pero el detalle que me arrancó un gemido ahogado y lastimoso desde lo más profundo del pecho fue la ubicación exacta de la abominación amorfa. La figura alta, de extremidades largas y oscuras como patas de arácnido, ya no estaba pegada al final del corredor ahogándose en la oscuridad total. Había avanzado. En el lapso de ese año entero que la cinta acababa de devorar en un segundo de estática, la entidad se había movido. Ahora se encontraba un estante completo más cerca del centro del local. Un paso inmenso y silencioso hacia adelante. Y lo peor de todo era que su rostro inexistente, aquel óvalo de sombras puras que coronaba su cuello en un ángulo quebrado y antinatural, seguía apuntando directamente hacia la cámara. Seguía mirándome a mí. La comprensión de la mecánica de aquella cinta maldita me cayó encima como una tonelada de ladrillos fríos. La grabación no era un simple video continuo. Era un compendio macabro, un registro a intervalos de una cacería que había durado años. El dolor emocional por la quiebra de mi negocio se entrelazó trágicamente con el terror visceral. Otro estallido de estática. Otro destello epiléptico que iluminó mi rostro empapado en sudor con ráfagas azules y grises. El chasquido rítmico de la interferencia cortó el aire pesado del videoclub. La flecha verde en la esquina inferior derecha volvió a mutar. Año 2001. La imagen en blanco y negro del pasillo se asentó nuevamente. El vacío en las estanterías de la pantalla ahora era muchísimo más evidente, reflejando el oscuro periodo en el que la piratería de los CDs comenzó a desangrar la avenida Belgrano en el mundo real. Y allí estaba la criatura. Otro estante más cerca. La luz pálida de los tubos fluorescentes de la cámara de seguridad comenzaba a rozar los bordes de su figura, permitiéndome distinguir detalles que habrían enloquecido a cualquier hombre cuerdo. Su silueta no reflejaba luz alguna. La absorbía. Parecía estar compuesta por un vacío tridimensional, una textura rugosa y palpitante
que desafiaba las leyes de la óptica. Sus brazos asquerosamente largos colgaban a los costados, y sus largos dedos inmateriales parecían acariciar las cajas plásticas de las películas de terror mientras esperaba pacientemente su turno para avanzar. La paranoia se transformó en una asfixia física. Intenté agarrar el cable grueso de alimentación que conectaba el televisor al enchufe de la pared por detrás del mostrador. Quería arrancarlo de cuajo. Deseaba cortar la energía bruta que alimentaba esa ventana al infierno. Pero mis manos, torpes y adormecidas por el pánico, resbalaban sobre el plástico aislante. Tiré con una debilidad patética, incapaz de desconectar las clavijas de metal. Estaba atrapado en el trance. La pantalla era un imán que me obligaba a presenciar mi propia condena en cámara lenta. Año 2002. La estática barrió la imagen y la entidad avanzó un nuevo tramo. Ya se encontraba a la mitad del pasillo de la sección de terror. Cada vez que mi videoclub perdía clientes, cada vez que yo acumulaba facturas sin pagar y me quedaba llorando en silencio sobre la alfombra roja, esa cosa aprovechaba mi miseria para dar un gigantesco y silencioso paso hacia adelante en la oscuridad. Se estaba alimentando de mi ruina. Mi desesperación era el combustible oscuro que le permitía materializarse a lo largo de los años. Había estado conviviendo conmigo. Yo había caminado por esos mismos pasillos. Había aspirado el polvo de esos mismos estantes en las madrugadas solitarias, ignorando por completo que esa pesadilla inmensa estaba agazapada en los puntos ciegos, jugando a las escondidas con el tiempo. Año 2003. La figura macabra abandonó definitivamente las sombras protectoras del último rincón. La cámara de seguridad de la pantalla la mostraba parada en la conjunción exacta donde la sección de terror se unía con el pasillo central alfombrado. Su altura era verdaderamente colosal, monstruosa. Su cabeza casi rozaba los carteles colgantes que indicaban los géneros de las películas. El vacío de su rostro apuntaba hacia la lente con una fijación depredadora, constante e implacable. Ya no era una simple sombra lejana. Era una inminencia letal. Mi respiración era un silbido rasposo y agónico. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez no eran por la melancolía del cierre comercial, sino por el miedo crudo a la muerte y a lo desconocido. Año 2004. El penúltimo clavo en el ataúd de mi cordura. La imagen saltó, y la aberración de extremidades kilométricas apareció a escasos metros del mostrador blanco en la cinta de grabación. El encuadre picado de la cámara mostraba ahora la parte superior de su torso deforme llenando casi toda la pantalla. Sus dedos largos, parecidos a ramas secas y quemadas, descansaban suavemente sobre uno de los exhibidores centrales de comedias ligeras. Estaba tan abrumadoramente cerca que creí escuchar el roce de su piel inexistente contra el cartón de las cajas promocionales. El zumbido del motor de mi pesada videocasetera se volvió ensordecedor, un alarido metálico que preludiaba el clímax de la reproducción. La cinta seguía rodando, arrastrando su película de óxido de hierro por los cabezales hirvientes. Yo sabía perfectamente lo que venía. El último salto cronológico. El final inevitable del inventario magnético. El reloj de la pantalla verde estaba a punto de devorar el último año restante de decadencia y alcanzar la línea temporal de la actualidad. Iba a cruzar la barrera del tiempo para entrar en mi trágica y lluviosa última noche del año 2005. Retrocedí un paso, alejándome del mostrador, chocando mi espalda con fuerza contra los casilleros de madera donde guardaba las reservas de las películas. Me abracé a mí mismo, temblando con una violencia que hacía castañetear mis propios dientes. La pantalla de cristal del televisor de 14 pulgadas emitió un zumbido aún más agudo, preparándose para el estallido final de ruido blanco. La entidad había cruzado 6 años de pura tristeza a pasos agigantados, acortando la distancia desde el fondo del pasillo hasta mi refugio de fórmica, y yo, completamente solo e indefenso en medio de aquel mausoleo de cajas de cartón corrugado, estaba a punto de descubrir hacia dónde apuntaría su mirada cuando el tiempo de la cinta magnética finalmente se agotara por completo. Capítulo 6. El reproductor a sus espaldas. El alarido metálico del motor de mi pesada videocasetera profesional alcanzó un tono tan agudo e insoportable que creí que los engranajes internos iban a fundirse en una masa de plástico hirviente. El zumbido ensordecedor vibraba a través de la madera del mostrador, subía por las suelas de mis zapatos y me taladraba directamente los huesos de las piernas. Yo seguía acorralado,
con la espalda completamente pegada a los casilleros de madera de las reservas, temblando como un animal herido en el matadero, esperando el impacto final. Y entonces, el último muro del tiempo se derrumbó sobre mi cabeza. El estallido final de ruido blanco no fue como los anteriores. Fue una explosión catódica salvaje, un torrente de luz cruda, brillante y cegadora que inundó cada rincón de mi local desmantelado. La pantalla de 14 pulgadas vomitó una tormenta de estática tan densa y agresiva que tuve que cerrar los ojos con fuerza para proteger mis retinas, pero el resplandor frío lograba filtrarse a través de mis párpados apretados. El siseo de la interferencia alcanzó un volumen demencial, ahogando por completo el ruido de la lluvia torrencial que seguía castigando las chapas de zinc del depósito trasero. Por un par de segundos que se sintieron como una condena eterna, el universo entero se redujo a ese caos electromagnético, a esa furia de electrones chocando contra el vidrio convexo de mi viejo televisor. De repente, con un chasquido seco y definitivo que resonó en el interior de mi cráneo como el golpe de una guillotina, la tormenta de estática cesó por completo. La imagen granulada en blanco y negro regresó a la pantalla, asentándose con una nitidez espeluznante. El aire en mis pulmones se congeló de forma instantánea. Mis ojos, inyectados en sangre y dilatados por el terror más primitivo, volaron con una desesperación ciega hacia la esquina inferior derecha del monitor. Los dígitos digitales de color verde fosforescente habían dado su salto final, su última y fatídica actualización cronológica. Parpadeando con una burla macabra y silenciosa, el reloj interno marcaba con una exactitud enfermiza la madrugada lluviosa de mi última noche de cierre definitivo. El año indicaba, sin ningún margen de duda o esperanza, el año 2005. La cinta magnética de la caja violeta había devorado todo mi pasado. Se había alimentado de mi época de oro, había masticado mi ruina financiera a lo largo de los años y finalmente me había alcanzado en el presente lineal. Devolví la mirada hacia el centro de la pantalla, buscando la figura alta y aberrante en el pasillo, pero la perspectiva de la grabación había sufrido una mutación aterradora. Ya no mostraba el encuadre picado desde el techo del fondo del local. La cámara invisible, el ojo oscuro que registraba esta pesadilla, se había desplazado de manera imposible. La imagen en el televisor mostraba ahora el mismísimo mostrador de fórmica blanca desde la perspectiva frontal, iluminado por la luz pálida de los tubos fluorescentes sobrevivientes. Podía ver las cajas de cartón corrugado que yo mismo había apilado, llorando apenas una hora atrás. Podía ver el rollo de cinta de embalar marrón descansando sobre la superficie de melamina. Y en el centro exacto de la composición en blanco y negro, dominando el encuadre con una crudeza que me partió el alma y la razón, estaba yo. Me estaba viendo a mí mismo en tiempo real. La pantalla de cristal me devolvía la imagen de mi propia espalda, mi cuerpo encorvado, patético y tembloroso, aplastado contra los casilleros de madera de la retaguardia. Podía ver cada detalle vergonzoso de mi terror físico. Veía mi camisa a cuadros empapada por el sudor frío, pegada a mis omóplatos. Veía cómo mis hombros subían y bajaban frenéticamente con cada jadeo ahogado que intentaba dar. Veía la calvicie incipiente en mi nuca brillando bajo la luz mortecina. Era un circuito cerrado de televisión del infierno, una transmisión en vivo y en directo de mis últimos instantes de cordura. El pánico me paralizó por completo, convirtiendo mis músculos en bloques de granito sólido. Quería mover un brazo, levantar una mano para comprobar si mi reflejo magnético imitaba el movimiento, pero la desconexión entre mi cerebro y mis extremidades era total. Estaba prisionero en mi propia carne, obligado a ser el espectador pasivo de mi propia ejecución catódica. Fue entonces cuando la verdadera magnitud de la tragedia se materializó en la pantalla. No estaba solo en el encuadre. Justo detrás de mi avatar digital, ocupando el inmenso espacio vacío que separaba mi espalda del inicio del pasillo oscuro, se alzó la abominación. La misma entidad altísima, carente de rostro y de proporciones humanas lógicas, que había cruzado 6 años de tiempo lineal paso a paso, finalmente había llegado a su destino. En el monitor de blanco y negro, la criatura de extremidades largas como patas de arácnido estaba de pie a escasos centímetros de mi nuca. Su cuerpo era un agujero negro que devoraba los píxeles grises del televisor, una masa densa de sombras que bloqueaba por completo la vista de las estanterías del fondo. El terror visceral, aquel que no se piensa sino que se siente directamente en las entrañas, me asfixió. Lo que estaba viendo en la pequeña pantalla de 14 pulgadas
no era una simple película de terror independiente. Era la representación visual y exacta de mi realidad física. Si la máquina mostraba a esa criatura inmensa parada justo a mis espaldas en el video, significaba con una certeza matemática y letal que la cosa estaba parada físicamente detrás de mí en el mundo real de la avenida Belgrano. El frío en el videoclub descendió a temperaturas bajo cero. Un aliento gélido, rancio y con olor a tierra removida de cementerio comenzó a rozar el sudor de mi nuca desnuda. Sentí la proximidad de su masa oscura, una presión atmosférica aplastante que me hundía el pecho. En la pantalla observé con un horror paralizante cómo la entidad levantaba uno de sus brazos kilométricos de manera extremadamente lenta, fluida y antinatural. Desplegó una mano huesuda, conformada por dedos inusualmente largos y afilados como cuchillas de obsidiana, y la acercó milímetro a milímetro hacia el cuello de mi reflejo digital. Mi mente gritaba con una desesperación ensordecedora. Gira la cabeza. Corre hacia la puerta de cristal. Rompe el candado. Huye hacia la lluvia. Abandona las cajas. Abandona las deudas. Abandona el imperio de plástico. Pero mi cuerpo seguía siendo una estatua de terror puro. Mis ojos no podían apartarse del macabro espectáculo en blanco y negro, de esa mano espectral que estaba a punto de cerrarse sobre mi garganta magnética. El silencio dentro del local se volvió absoluto, espeso e insoportable. El ruido de la lluvia torrencial en el techo desapareció por completo de mi percepción auditiva, borrado por la concentración total de mis sentidos en la inminencia de la muerte. La respiración se me cortó. Cerré los ojos, esperando el contacto helado de esos dedos afilados sobre mi piel viva, preparándome para el dolor, para la asfixia, para el final de todo mi sufrimiento terrenal y comercial. Pero el golpe físico nunca llegó. La garra helada no se cerró sobre mi cuello. En su lugar, rompiendo la quietud sagrada e inquebrantable de mi local cerrado, un sonido completamente diferente, mecánico y espantosamente cotidiano, emergió desde la oscuridad absoluta del pasillo que se abría justo a mis espaldas. El sonido inconfundible del plástico duro, encajando en su lugar. El resorte grueso de una tapa de inserción, saltando hacia adentro. Mi corazón, que ya latía al límite de su capacidad, pareció detenerse por completo. Yo conocía ese sonido mejor que mi propio nombre. Había convivido con él durante una década entera. Había alimentado a mi familia gracias a ese bendito ruido. Era el mecanismo interno de una videocasetera profesional, encendiéndose y tragando un pesado cartucho de un THS de formato grande. El horror más inenarrable, profundo y definitivo, se apoderó de los últimos restos de mi sanidad mental. En mi refugio de la avenida Belgrano, sobre mi mostrador de fórmica blanca, solo existía una única máquina reproductora de video. Una sola. La misma que en ese preciso momento tenía secuestrada la misteriosa caja violeta de la película de terror, y que seguía transmitiendo mi condena en blanco y negro. No había absolutamente ningún otro equipo electrónico enchufado en todo el perímetro del salón. Las rebobinadoras rápidas de colores estaban guardadas en cajas de cartón. Las pantallas adicionales habían sido rematadas semanas atrás para pagar impuestos. Y sin embargo, a escasos centímetros de mis propios riñones, escondido en la penumbra asfixiante de mi espalda desprotegida, el sonido continuaba su letanía mecánica con una claridad aterradora. Escuché con una nitidez que me hizo llorar sangre cómo el ascensor de carga de una segunda videocasetera inexistente bajaba la pesada cinta magnética hacia las entrañas de una máquina fantasma. Escuché el zumbido eléctrico y agudo de los pequeños brazos mecánicos extrayendo la fina película de óxido de hierro. Escuché el repiqueteo metálico y constante del tambor plateado del cabezal de lectura, girando a toda velocidad, enroscando la cinta negra alrededor de sus cilindros magnéticos. Esa cosa inmensa y oscura que había acechado mi local durante años, la misma entidad que se había alimentado de mi tristeza y de la caída de mi imperio de plástico, no había cruzado la barrera del tiempo, simplemente para asesinarme, rompiéndome el cuello en la oscuridad. Su propósito era muchísimo más perverso, eterno y desolador. El ruido de los engranajes girando a mis espaldas se volvió un zumbido constante, fuerte y devorador. La máquina invisible estaba grabando. Comprendí, con una certeza gélida que me paralizó el alma para siempre, que la entidad había presionado el botón de grabación sobre mi propia vida. Mis recuerdos, mi esfuerzo en la vieja fábrica metalúrgica de Herley, mis años dorados despachando películas a familias sonrientes, mis lágrimas de fracaso
y mi terror más absoluto, todo estaba siendo succionado brutalmente por ese cabezal magnético. Yo me estaba convirtiendo en una nueva cinta oscura, en un nuevo inventario que jamás volvería a ver la luz del sol. La luz del viejo televisor de 14 pulgadas se apagó de golpe, sumiendo mi local de Avellaneda en la más profunda, fría y eterna de las oscuridades, mientras el zumbido asfixiante de la videocasetera a mis espaldas continuaba girando y grabando en el vacío, archivando mi existencia en el último rincón olvidado de la sección de terror para el resto de la eternidad. Fin de la historia. Buenas noches a todos.